Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Dice Dios en el Sagrado Corán: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق الله العلي العظيم. Cuando la gente les dijo, por cierto, que la gente se ha aliado en vuestra contra, temedles. Eso les incrementó la fe y dijeron: Dios nos es suficiente y qué excelente protector. Seguidamente hablaremos del ataque estadounidense tras la fracasada agresión a Irán por parte de los dirigentes de Palestina ocupada, de la entidad sionista, quienes impotentes no pudieron proseguirla sin ayuda externa. Eso, también el doble estándar en la comunidad internacional, el uso ilegítimo de la fuerza fuera del marco del derecho internacional y el uso del blindaje mediático como legitimación de la violencia. Ante un conflicto de esta gran envergadura y por el solo hecho de ser habitantes del planeta, tenemos el deber común de reflexionar sobre diferentes tópicos como los límites del uso de la fuerza en el sistema internacional contemporáneo, sobre el papel del derecho internacional en la contención del uso arbitrario del poder y sobre las amenazas reales y ficticias que enfrenta el orden internacional, el cual está basado en normas que, si bien no llenan todas las expectativas y necesidades, nos permiten coexistir civilizadamente. La agresión unilateral del régimen israelí contra la República Islámica de Irán, bajo el pretexto ya prolongado, ya desgastado, de una amenaza nuclear inminente que nunca se materializa, es un claro caso de violación de las normas internacionales y creerse con el privilegio de pisotearlas. Desde la década de 1990 se nos ha repetido con insistencia casi ritual que Irán está a unas semanas de desarrollar un arma nuclear, un anuncio abundantemente difundido por agencias de inteligencia hostiles y replicado sin cuestionamiento por los grandes medios internacionales, a lo que se ha convertido en una especie de mantra político-mediático renovado cada cierto tiempo para justificar sanciones, sabotajes, asesinatos selectivos, ciberataques, hasta finalmente haber tenido la osadía de iniciar una agresión perpetrando bombardeos directos contra un Estado soberano. Lo paradójico y profundamente cínico de esta historia es que Irán, a diferencia de otros actores regionales, es firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear. Ha sido objeto de inspecciones permanentes del Organismo Internacional de Energía Atómica. No hay evidencia concluyente de que haya violado sus originales compromisos jurídicos en este marco. Bueno, Israel, en cambio, no es parte del Tratado de No Proliferación Nuclear. Posee un arsenal nuclear no declarado. Se niega a someterse a inspecciones internacionales y ha incumplido ya incontables resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en su contra, sobre todo en lo que hace a la cuestión palestina. El país que cumple es bombardeado y el que incumple es celebrado como baluarte de la civilización occidental. Esa asimetría no es producto de la casualidad o de una contingencia y situación de beligerancia puntual, sino que es producto de un sistema de poder que ha subordinado el derecho internacional al relato geopolítico de ciertas potencias, que mediante el derecho a veto, las resoluciones de una mayoría y otros artilugios, ha convertido la ley en un instrumento de conveniencia para unos pocos privilegiados, avasallando la justicia imparcial. Un sistema que permite a algunos países operar fuera de la legalidad con una impunidad absoluta, mientras criminaliza la autodeterminación de los demás pueblos. Bueno, esta práctica y este precedente no solo son moralmente repudiables, son jurídicamente peligrosos y su naturalización es estratégica y civilizatoriamente suicida para la humanidad. Naturalizar este tipo de prácticas, dijo el Imam Ali, con él sea la paz: Al-adlu qiwamu ar-ra'iyya. La justicia es el sostén esencial del pueblo.
Porque si normalizamos el uso de la fuerza por fuera del derecho internacional, si aceptamos que un Estado puede atacar militarmente a otro sin autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, basándose en amenazas especulativas, en sospechas eternas, en informes selectivos de servicios de inteligencia, con intenciones direccionadas, entonces estamos destruyendo la arquitectura jurídica que considera ilegítima la guerra preventiva como doctrina generalizada. Se sienta un precedente que, tarde o temprano, otros actores imitarán. Y cuando ese día llegue, ya no habrá legitimidad que frene a quienes decidan que su enemigo potencial, real o inventado, merece ser destruido antes de que, como se imaginan, se les adelante y actúe, tal vez suponiéndolo porque eso es lo que harían ellos mismos en su lugar. Bueno, si esto se normaliza, entonces estaremos de vuelta en la ley del más fuerte ante la cuestión más grotesca, en la anarquía armada. Dijo el imam Ali alayhi salam: استعمل العدل واحذر العسف والحيف. Aplica la justicia y evita la tiranía y la injusticia. فإن العسف يعود بالجلاء, pues la tiranía ocasiona la ruina. والحيف يدعو إلى السيف, y la injusticia incita a que se empuñen las armas. No nos engañemos. Cada vez que una potencia decide invadir, bombardear o ocupar unilateralmente otro país sin la legitimación jurídica internacional y asentar colonos en el mismo, se rompe no solo una norma escrita, sino un contrato social y acuerdo civilizatorio. Se pisotean 10.000 años de civilización, de construcción progresiva de valores, normas, códigos éticos y principios de convivencia entre pueblos. Se rebobina la historia, se da un salto hacia atrás, hacia la ley de la selva moral. Bueno, eso es lo que hoy estamos viendo en el caso de la agresión de la entidad israelí a Irán. Una agresión continuada en el tiempo, unilateral, fuera del derecho internacional, basada en la narrativa mediática reciclada del peligro nuclear, que ha perdido toda credibilidad técnica, pero que sigue teniendo eficacia política. Pero esa eficacia no sería posible sin el blindaje mediático internacional que las grandes agencias de noticias dominadas por los centros de poder ofrecen al agresor. No se trata de una simple y ocasional manipulación informativa, se trata de un escudo informativo que filtra, distorsiona y, peor aún, jerarquiza el sufrimiento humano. Una arquitectura comunicacional que discrimina entre las víctimas por etnia, religión o pertenencia ideológica, que decide cuáles merecen portada y cuáles silencio, cuáles se lloran y cuáles se olvidan. A los vidrios rotos y mobiliario revuelto de unos lleno de polvo de un hospital militar pegado a una base militar, que es la que fue objeto de un ataque en reciprocidad, más esperable víctima, se los presenta como trágicas e inocentes víctimas. Y en cambio se alude a la totalidad de los hospitales de la contraparte, destruidos completamente hasta sus cimientos y derruidos sobre los cadáveres mutilados de los enfermos como daños colaterales, prescindibles, usando un lenguaje que inclusive deja entrever un manto de sospecha, como si los mismos niños y otros civiles asesinados hubieran sido los culpables de su propio martirio, el cual les llegó sin sirenas que los alerten ni búnkeres que los protejan. La pérdida de la credibilidad en esos medios es prácticamente irrecuperable. Dijo el imam Ali ibn Abi Talib, con él se la paz: Man wada'a nafsahu mawadi'a at-tuhma, quien se coloca en situaciones susceptibles de acusaciones, فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنِّ, no debe reprochar a quien luego sospeche de él. No se debe realmente condenar a aquel que sospecha de los medios de información mundiales. Como dijo el mismo Imam Ali alayhi salam también: إذا استولى الصلاح على الزمان, si la rectitud es lo que impera en un tiempo, فسوء الظن بالبريء عيب, desconfiar de alguien sin motivo es impropio. وإذا استولى الفساد على الزمان,
Pero si es la corrupción la que impera en un tiempo, فَحُسْنُ الظَّنِّ بِالْبَرِيءِ, confiar en alguien sin motivo es lo impropio. En esta época no podemos confiar en estos grandes medios de información ligados al occidente, puesto que ellos utilizan una lógica perversa donde incluso el lenguaje es prostituido. Un científico iraní asesinado junto a su familia por la sola posibilidad de que su ciencia los incomoda no es una víctima de asesinato, sino de una amenaza neutralizada. Bombardear un centro nuclear, a pesar de reconocerse que no posee armamento atómico, sino que con fines pacíficos, ya no es un crimen, sino que en esa lógica es un acto de defensa preventivo, a pesar de la prohibición de hacerlo por parte del mismo Consejo de Seguridad, las Naciones Unidas, la Agencia de Energía Atómica, etc. Los niños, mujeres y otros civiles que fueron asesinados en el bombardeo al edificio donde se encontraba ese científico nuclear, o los vecinos de una central atómica matados en el bombardeo, no son un símbolo del sufrimiento humano, sino simplemente una cifra, sin rostro en medio de un conflicto geoestratégico. Cifra que no es acompañada por ninguna triste música de fondo como la que se escucha en los videos que muestran a lagrimeantes colonos apesadumbrados por tener que volver a sus países, puesto que el lugar que le usurparon a otro pueblo quedó inhabitable. Ese blindaje mediático no solo oculta la verdad, la reconfigura, convierte al agresor en defensor, a la resistencia en terrorismo, al opresor en liberador. Se alimenta de la narrativa de los poderes imperialistas, se deshumaniza al otro, y de esa anestesia que inculcan o que insertan en la población, es así que aletargan la empatía de las audiencias globales. Bueno, esta narrativa, además de profundamente deshumanizante, es intelectualmente insultante para cualquier observador que conserve un mínimo de humanidad y rigor de análisis crítico, porque lo que está en juego aquí no es solo el caso del ataque a un país lejano, es la validez, es validar universalmente el hecho de quebrantar el derecho internacional. Es el principio de igualdad soberana el cual aquí está en juego, el cual se está menoscabando, se está mancillando. Es la prohibición del uso de la fuerza, algo que está consagrado en la Carta Magna de las Naciones Unidas. Hay que insistir en este punto. Si se tolera que un Estado utilice la fuerza militar fuera de su territorio sin autorización del Consejo de Seguridad y sin haber sido atacado, porque si fue atacado, obviamente, tiene el derecho a la respuesta. Si es que se autoriza esos ataques iniciales, se estará abriendo una puerta que difícilmente se podrá volver a cerrar. Y lo que aún es más grave, se ignora o se subestima el efecto que esta agresión tiene en las víctimas. Porque a veces se espera algo y sucede lo contrario. El uso ilegítimo de la fuerza no siempre genera rendición, ya que el sufrimiento no necesariamente doblega, a veces fortalece. En muchos pueblos agredidos, humillados, desplazados, no nace la sumisión, nace la resistencia. Ser víctima de injusticias puede darle a un pueblo agredido una justificación moral, espiritual y cultural para no claudicar, sobre todo cuando ese pueblo posee una tradición religiosa y cultural que valora la paciencia, el martirio, la resistencia ante la injusticia como formas supremas de dignidad. En el caso de muchos pueblos musulmanes, y aquí el caso iraní es ejemplar, esa tradición no es simple retórica, es vivencia. El Corán, en la ley 173 de la Sura 3, del capítulo 3 del Sagrado Corán, expresa con claridad: "Alladhina qala lahumun nas", cuando la gente les dijo: "Inna an-nasa qad jama'u lakum", por cierto que la gente se ha aliado en vuestra contra, "fakhshawhum", temedles, "fazadahum imana", eso les incrementó la fe, "waqalu", y dijeron: "hasbunallahu wa ni'mal wakil", Dios nos es suficiente y qué excelente protector. Esta actitud espiritual que combina coraje, confianza y paciencia es tal vez incomprensible para quienes creen que la superioridad tecnológica y lo militar
puede doblegar el espíritu. Quienes rezan con lágrimas entre las ruinas, quienes entierran a sus hijos y aún así se aferran a la justicia de su causa, no serán vencidos fácilmente. Además, si hablamos del chiismo, que es la tradición predominante en la República Islámica de Irán, encontramos una espiritualidad formada en la resistencia histórica. Desde el martirio del nieto del profeta, el imam Hussein en Karbala, la paz sea con ambos, pasando por las enseñanzas de sus imames frente a los tiranos del turno, la idea de resistir la opresión y no doblegarse ante la injusticia se presenta como central en su ética colectiva. Por eso, bombardear, asesinar o sancionar económicamente de una manera indiscriminada no elimina la voluntad de lucha de tales personas con esa formación cultural, sino que la alimenta, la dignifica, la convierte en una obligación moral. Fazadahum imana, eso les incrementó la fe. Los poderosos pueden usurpar la tierra, pero no pueden conquistar las convicciones. Pueden demoler casa, pero no la fe. Pueden cortar los olivos, pero no las raíces de la identidad. Dijo el imam Ali con él a la paz: يوم العدل على الظالم أشد من يوم الجور على المظلوم. El día de la justicia será para el opresor más severo que el día de la injusticia que sufrió el oprimido. La lección es clara. El uso unilateral de la fuerza, lejos de pacificar, puede provocar el efecto contrario, porque transforma al agredido en un mártir, al derrotado en un símbolo, al doliente en un luchador. Y cuando la causa es justa, cuando el sufrimiento es injusto, la resistencia se vuelve legítima. El derecho a la defensa se vuelve legítima. El derecho a responder los ataques se vuelve legítimo. Eso es incluso ante los ojos del disoluto menos despabilado ni interesado en lo que sucede a su alrededor. No estamos simplemente ante una disputa entre estados. Estamos ante una crisis del orden jurídico internacional. Una crisis que no es de normas, sino de voluntades políticas para hacerlas respetar. Dijo el imam Ali con él a la paz: "La yazharanna ha'ula'i al-qawm alaykum". Esos grupos predominan sobre vosotros. Laysa li annahum awla bil haqqi minkum. No porque tengan mayor derecho que vosotros. Walakin li isra'ihim ila batilihim, sino porque avanzan con celeridad hacia sus fines falaces. En tanto que vosotros marcháis con lentitud para lograr vuestros fines justos, vuestro derecho. Bueno, de esta crisis deben ocuparse todas aquellas personas de bien que tienen alguna responsabilidad comunitaria, especialmente las academias y centros de formación humana, los intelectuales, los medios independientes y personas de actitud racional que aún creen que el derecho no debe ser selectivo y privilegio de unos pocos, que la ley no debe servir solo a los poderosos y que la paz no se construye con ataques ni con amenazas, sino con respeto mutuo, igualdad soberana y justicia. El silencio en este contexto no es neutralidad, es complicidad. Incluso los informadores más objetivos no solo deben describir hechos al mundo, sino denunciar las lógicas que mancillan a la humanidad y aportan a su degradación. Dijo el imam Ali con el la paz: Inna afdala an-nasi 'inda Allah, el mejor de la gente ante Dios, man amila bil haqqi wa in darra, es quien prefiere actuar con verdad aunque eso le perjudique. Wa rafada al-batil, y rechaza la falsedad, rechaza lo incorrecto, wa in nafa'ahu, aunque eso le pudiera beneficiar. Esto significa actuar en base a principios, lo cual obviamente interfiere con la actitud cultural, la actual actitud cultural del individualismo que se difunde cada vez más en el occidente. Aunque tenga sus falencias, si el sistema de coexistencia internacional va a sobrevivir, lo hará no a pesar del derecho internacional, sino gracias a él. Y eso solo será posible si recuperamos el principio básico que lo sostiene. Ningún Estado, por más poderoso que sea, puede estar por encima de los convenios y leyes internacionales. Ni qué decir de pisotear la constitución de su propio país y arrojarse en guerras ineficaces sin la aprobación de su Congreso y representantes. Dijo el imam Ali con él hacia la paz:
لِلظَّالِمِ غَدًا يَكْفِيهِ عَضَّهُ يَدَيْهِ. El día de mañana el opresor morderá sus propias manos lamentándose de su accionar. Tal vez se refiera al día del juicio final, o tal vez en muchos casos eso es algo que sucederá en este mismo mundo. No permitamos que la guerra unilateral destruya lo que generaciones a lo largo de la historia de la civilización construyeron con sangre, con pactos, con principios. Defendamos el derecho internacional como último bastión frente a la barbarie. Denunciemos el blindaje mediático que desinforma, confunde y deshumaniza. Reivindiquemos la igualdad de todas las víctimas, sin importar su origen, su religión o el pasaporte que no pudieron mostrar antes de morir. En cuanto a las principales agencias de desinformación occidental, su labor es la de atemorizar y desanimar las opiniones que les son contrarias. A este respecto dice el Sagrado Corán: en verdad que esos que os desaniman solo son como el demonio, el cual atemoriza a sus seguidores. No les temáis. Más temedme a mí, tened temor de Dios si es que soy creyente. Y no olvidemos que cada vez que una madre llora a su hijo muerto en una guerra injusta, cada vez que un pueblo es bombardeado sin juicio ni defensa, sino solo por pertenecer a un pueblo en particular, algo también muere en todos nosotros. Ese algo se llama conciencia o humanidad. Del mismo modo, cada vez que alguien se alza para decir basta, algo en todos nosotros también resiste, ya sea un granjero en el Medio Oriente o un estudiante en las universidades norteamericanas. Dijo el Imam Ali con él sea la paz: si bien Dios prorroga o da prórroga al opresor, sabed que no eludirá castigarle, sino que él está a su acecho. Suplicamos a Dios, rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que se apiade del alma de las víctimas inocentes de estos conflictos, que auxilie a la resistencia legítima, que ampare a los oprimidos y subyugue a los tiranos injustos, que nos conceda una paz fundada en la justicia y no en la imposición arbitraria. Dijo el nieto del profeta del Islam, el Imam Hussein, con ambos sea la paz, refiriéndose al despótico califa Yazid, Dios lo maldiga: Alá wa inna ad-da'i ibn ad-da'i qad rakkaza bayna ithnatayn. Sabed que el bastardo, hijo del bastardo, nos ha colocado entre dos opciones, bayna as-sinnati wa ad-dhilla, en la espada o la humillación. Wa hayhat min ad-dhilla, y lejos de nosotros está la humillación. En cuanto a la reciprocidad y respuesta a los ataques, esta sí está en el derecho internacional, el moral y el religioso. Bueno, y en estos momentos lo estamos viendo. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Nuestra última invocación es que la alabanza sea para Dios, Señor del universo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz sea con todos ustedes.